En la noche de hoy consideraremos el qué, es decir, qué creó Dios, qué fue lo que Dios creó. Y como ya lo dijimos, vamos a proceder de una manera expositiva, consecutiva, para entonces extraer la esencia del mensaje y que nosotros tengamos en claro qué fue lo que creó Dios y sobre todo, mis amados hermanos, cómo lo hizo. Entonces, hoy no vamos a apelar tanto a la confesión de fe. Hoy vamos a referirnos casi que por completo a la Biblia. La confesión de fe ya nos dice que Dios creó lo visible y lo invisible en 6 días. Ustedes lo tienen ahí. Así que, hermanos, les pido por favor que abran sus Biblias en el primer versículo, Génesis 1:1. Vamos a proceder de esta manera. Dice la bendita palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, o al principio, cuando Dios creó esa dimensión, espacio, masa, tiempo. El principio es el principio de las cosas como nosotros hoy las podemos ver. No es en la eternidad, porque no podemos hablar de la eternidad de la materia. Es en el principio. Fue en un momento específico y nosotros los creyentes creemos ese momento específico no data más de 6,000 años atrás, conforme lo que la Escritura nos dice. En el principio, ese es el principio. Creó. Esa es una palabra muy importante. Esta palabra bara, en el original hebreo, es utilizada de manera exclusiva para hacer referencia a la obra de Dios. Y es que en un sentido muy particular, hermanos, solo Dios puede crear en este sentido. Solo Dios puede crear. Es decir, solo Dios puede llamar a existir algo que antes no existía. Se les hace familiar Romanos 4:17. Dice: el cual llama las cosas que no son como las que son. Es una clara alusión. O Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Estos 2 versículos nos sirven como apoyo para tener una idea clara de lo que significa bara, o para nosotros creó. Así que el término ex nihilo, que significa creación de la nada, puede ser una expresión quizás nueva para algunos de ustedes, pero no para los autores inspirados que siempre tuvieron ese concepto en mente. Así que puede que en las Sagradas Escrituras no encontremos la expresión latina, evidentemente, ex nihilo, pero lo que sí encontramos en las Sagradas Escrituras es que ese verbo creó, bara en el original hebreo, proyecta la idea de creación ex nihilo o creación de la nada. Así que el versículo 1 se puede leer, si usted lo quiere leer de la siguiente manera, bien lo puede hacer. En el principio de la nada creó Dios los cielos y la tierra. Es la manera apropiada de leer el versículo número 1, de la nada. Ese creó es crear de la nada. Es un poder creativo que usted y yo no tenemos. Nosotros, usted y yo, podemos hacer cosas o formar cosas, pero no podemos, estrictamente hablando, crear cosas. Por ejemplo, nosotros no creamos el uranio, ¿o sí? Lo que sí podemos hacer es, si tenemos las capacidades y el dinero y el conocimiento, lo que sí podemos hacer es crear una planta para producir energía atómica usando el uranio. Nosotros no podemos crear la fuente per se, podemos hacer cosas, podemos darle forma a otras cosas. Usted no crea el trigo, pero sí podemos hacer el pan, sí podemos darle forma a la masa que termina siendo el pan que nosotros disfrutamos.
Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, es también importante señalar que Dios no solamente es el único que, técnicamente hablando, puede crear, evidentemente, como ya lo explicamos, de la nada, sino que Dios también puede hacer y formar, desde luego, de una manera en la que el hombre jamás podría igualar. La obra de la creación, sin embargo, es exclusivamente una obra de Dios. Solamente Dios está involucrado, hermanos. Dios no dejó que la creación estuviese a merced del tiempo, y la evolución implicaría que la creación estuviese a merced de las mismas criaturas. Pero la creación no es Dios permitiendo que las cosas vayan cambiando, sino, y tampoco Dios supervisando que las cosas cambien conforme su voluntad, sino Dios llamando a que existan las cosas que antes no existían. Y ahorita lo vamos a ver, porque esa expresión conforme su género es muy diciente, pero ahorita les digo un poco más acerca de eso. El uso de la palabra crear en Génesis 1:1 nos enseña que antes de ese instante nada existía. Usted tiene que entender eso. Sé que nuestras mentes finitas no pueden muchas veces racionalizar conceptos como no existe nada o la infinitud. Es difícil. Pero antes de ese instante, nada existía. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque hay personas que creen que cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó el lugar donde Él es. No, gravísimo error, hermano, donde Él está, donde Él vive, digámoslo así. Gravísimo error. Porque el hecho de que Dios sea espíritu demanda que Él no ocupe un lugar en el espacio. Es muy importante eso, muy, muy importante. Entonces, amados hermanos, nada existía salvo Dios mismo. Algunos autores hablan, por ejemplo, en estos días estaba hojeando un libro, y en ese libro decía, y los ángeles que adoraban al Señor desde la eternidad. Y yo decía, no, esto no es correcto, no está bien. Hombre, es un autor ortodoxo, es un buen autor, yo no voy a pelear con estos hermanos, ¿cierto? Pero nosotros creemos, hermanos, que antes de eso nada existía, salvo Dios mismo. Ni el tiempo existía, ni el espacio, ni la luz. Pero fue en un instante que lo que no era llegó a ser, y lo que no existía, en ese instante fue una realidad. A la postre, hermanos, la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué vamos a escoger? ¿A un Dios eterno o una materia eterna? ¿Cuál de los dos? Porque los dos no pueden ser. Y evidentemente contemplar la posibilidad de que la materia haya existido de manera eterna es un oxímoron, no tiene sentido, y de por sí demanda la existencia de un ser eterno. Pero ese no es el caso, hermanos. Entonces, tenemos en claro eso. Nosotros, los creyentes, el cristianismo histórico, bíblico, decimos Dios es eterno. Y antes de que Él llamase a existir todo lo que hasta ese momento no existía, no había nada ni nadie salvo Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, hermanos. Todavía ni siquiera hemos entrado a describir las cosas que Dios creó e hizo y formó en los 6 días, pero es menester que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué la confesión bautista de fe a la que nosotros nos adherimos no copió una frase, al menos en su totalidad? Ojo con esto, que esto es interesante. No copió una frase en su totalidad de la confesión de fe de Westminster, que es en la que primariamente se apoya. La confesión de fe de Westminster dice
creó o hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay. La nuestra no dice de la nada. Dice, creó o hizo el mundo y todas las cosas que hay. No está la partícula de la nada. ¿Me entendieron? Luego la pregunta, hermanos, que nos debemos hacer es, ¿será que nuestros hermanos bautistas, será que aquellos hermanos queridos que redactaron nuestra confesión de fe tenían una perspectiva diferente a la ortodoxia señalada por los redactores de la Confesión de Westminster? ¿Será que pensaban diferente en esto? ¿Será que los bautistas creían que de repente la materia, qué sé yo, era eterna u otra cosa? La respuesta es no, no lo creemos. La doctrina, y aquí es la parte interesante, la doctrina de la creación ex nihilo o la creación de la nada, era una doctrina sumamente importante cuando nuestra confesión fue redactada en el siglo XVII. Y les voy a explicar por qué. Porque en el siglo XVII se sostenía una gran lucha a cuartel en contra de una herejía llamada el socinianismo. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos amigos? Son personas que profesaban la fe en Cristo, pero son personas que no eran trinitarias. Primero, no creían en la Trinidad. Los socinianos no creían, por ejemplo, que el Señor Jesucristo es Dios, evidentemente. Ellos no creían que la Biblia debería ser interpretada de manera literal. Ellos, por ejemplo, no creían que existía un infierno de manera literal. Pero si algo caracterizó a los socinianos, era que ellos decían que el mundo fue creado a partir de una materia preexistente. ¿Sí me entendieron? Ojo con eso. Luego, hermanos, es muy difícil contemplar a hermanos bautistas que tuvieron el coraje y el denuedo y la firmeza de pararse frente a hermanos presbiterianos o paidobautistas presbiterianos que los ultrajaron en muchas ocasiones, que los calumniaron también en muchas ocasiones, que no siempre los trataron muy bien para venir a rendirse frente a una secta hereje como los socinianos. Entonces nosotros no creemos que haya sido así, pero hay que probarlo. Ustedes saben, hermanos, que después de la redacción de la Confesión Bautista de Fe que ustedes tienen en sus manos, estos hermanos pactaron imitar casi en todo a los hermanos, a los puritanos que habían redactado la Confesión de Fe de Westminster. Y una de las cosas que nuestros hermanos bautistas hicieron fue, bueno, vamos a hacer un catecismo. Vamos a hacer algo muy parecido. Ellos hicieron el catecismo mayor y menor de Westminster. Nosotros vamos a hacer nuestro humilde catecismo bautista. Y en ese catecismo bautista, histórico documento, cuando nosotros comenzamos a estudiar los días del Señor en la mañana, el catecismo, yo tenía dos opciones. O estudiamos el catecismo bautista o estudiamos el catecismo de Hercules Collins. Yo decidí el segundo. Eso no quiere decir que no vamos a estudiar nunca el primero. Probablemente apenas terminemos este, venimos a estudiar este. Son dos aproximaciones diferentes. Pero el catecismo bautista, hermanos, en la pregunta número 12, dice, ¿qué es la obra de la creación? Y miren la respuesta, y ahí entonces cada uno ya se puede responder la pregunta, ¿será que nuestros antepasados bautistas se desviaron por caminos herejes? Bueno, la respuesta de la pregunta 12, escuchen, la obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada. ¿Sí lo notaron? Entonces ya ahí en el catecismo bautista ya podemos respirar, los que quizás están un poquito estresados, ya podemos respirar. Porque el catecismo bautista está testificando que nuestros hermanos bautistas, los redactores de la Confesión de Fe, pensaban de la misma manera como pensaban los hermanos de Westminster. Recordemos que en el catecismo bautista se expresaron de manera sucinta las mismas verdades de la Confesión de Fe. De hecho, el catecismo bautista tomó el catecismo menor de Westminster como modelo, eso lo sabemos. Recordemos, hermanos, y aquí es muy importante,
que cuando nosotros hablemos de nuestra fe, ¿ustedes quiénes son? Somos cristianos. Sí, pero ¿qué? Somos cristianos. Hermanos, si la otra persona nos dice o nos desafía, pues entonces no es que saquemos las credenciales, tenemos que ser humildes, pero somos cristianos confesionales históricos y tenemos una perspectiva bautista reformada. Siempre he dicho, hermanos, que los bautistas reformados nunca, o particulares, es la misma historia, nunca buscaron reinventar la rueda. Si hubieran buscado reinventar la rueda, se hubiesen apartado de los estándares de Westminster y hubiesen escrito otra confesión con palabras diferentes. Pero cuando usted compara la confesión puritana de Westminster con nuestra confesión, la que usted tiene ahí, son literales casi en un 80% o más. Diferencias sustanciales, el gobierno de la iglesia, diferencias sustanciales, el bautismo de los infantes, el entendimiento del pacto y otras cuestiones, pero casi que son una copia la una de la otra. Esto es importante decirlo, hermanos, porque nosotros tenemos una herencia puritana. Los puritanos no solamente fueron los hermanos de Westminster, los que se reunieron allí, no, hermanos. Nosotros tenemos herencia puritana, hermanos. Y la prueba es nuestra propia confesión de fe. Ahora bien, nuestra confesión de fe se apoyó en dos, o más bien sobre dos pilares. La primera, evidentemente, ya lo mencioné, fue la confesión de fe de Westminster, y la segunda es una declaración de fe llamada la Plataforma de Savoy, o la Declaración de Fe de Savoy. Óigase bien, óigase bien. En ambas plataformas, es decir, tanto en la confesión de fe de Westminster como en la declaración de Savoy, en ambas se aboga claramente por la creación ex nihilo. Luego, ustedes van viendo prueba tras prueba tras prueba. Es casi que imposible decir que los redactores, o admitir la acusación de que los redactores de nuestra confesión no creían en la creación ex nihilo. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Pero tenemos que dejar este punto, hermanos, de una vez saldado. La confesión que nosotros conocemos como de 1689 fue una iteración, fue una versión, digámoslo así, 2.0 de la confesión inicial de 1644, ¿cierto? Está muy bien. Y esa confesión, la primera confesión bautista de fe, se apoya, miren que hermanos, a través de la historia, los hermanos bautistas nunca buscaron innovar. Y la de 1644 se apoya a su vez sobre dos declaraciones de fe. Una llamada la confesión verdadera y otra llamada la médula, un trabajo teológico muy grande, llamada la médula de teología, escrita por William Ames. Bueno, lo mismo. Ambas abogan por la creación ex nihilo. Hermanos, ¿por qué tomo tanto tiempo en dejar esto en claro? Muy sencillo. Porque nosotros no nos podemos dejar enredar o no podemos aceptar la acusación de que, vea, pero es que ni siquiera los bautistas creían en la creación ex nihilo. Por supuesto que sí lo creían. Así que la conclusión, sabemos que los redactores de la Confesión Bautista creían en la creación ex nihilo, pero lo que no sabemos es por qué omitieron la partícula de la confesión de fe. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces, ¿por qué? Ya sabemos que creían, pero ¿por qué lo omitieron? Muy sencillo. Yo no tengo la respuesta, pero puedo sugerir lo que yo considero es la respuesta más plausible y más lógica. En teología, en ocasiones, se habla de la creación primaria y secundaria. Creación primaria, literalmente, es la creación ex nihilo de Dios, digámoslo así, de la materia prima. Piense en, por ejemplo, para que usted lo vea, como Dios creando el barro. Y teológicamente, la creación secundaria es todo lo que fue creado o hecho a partir de la creación primaria. Piense entonces como una taza.
Las plantas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios, claro está, pero a partir de materia ya creada, ¿no es cierto? Claro. Después dijo, produzca la tierra hierba verde. Las cosas fueron creadas por el poder de la palabra del Señor, pero a partir de algo ya creado, ¿sí entendemos? Los peces, lo mismo, a partir de materia ya creada, en este caso el agua. Génesis 1:20 dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, es un tipo de creación, digámoslo así, secundaria. La primaria la podemos ver en Génesis 1:1. El Señor creó los cielos y la tierra, ya vamos a hablar de eso. Y la secundaria es a partir de lo ya creado y a partir de lo que ya el Espíritu Santo había energizado, que ahorita lo vamos a ver, ya vemos las otras cosas. De hecho, la creación del hombre la podemos ver, no es ex nihilo, usted lo entiende, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que fue creado del polvo de la tierra, de algo que ya estaba creado. Entonces, hermanos, la omisión de la nada de nuestra confesión, yo creo que se debe a que los hermanos bautistas quisieron ser mucho más precisos que los hermanos presbiterianos. Yo sí creo eso. Seguramente para ellos decir que todo fue creado de la nada era un error. Y piénsenlo bien, es un error. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque técnicamente todo no fue creado de la nada. Entonces, esa explicación a mí me satisface. Estrictamente hablando, Dios no creó el mundo y todas las cosas que hay en él de la nada. Los creó con el poder de su palabra. Y como dice Hebreos, aún los sostiene con la palabra de su poder. Pero hubo un material, hubo una materia prima, hubo una creación primaria que sí fue creada ex nihilo y a partir de ahí el Señor usó eso ya creado para lo demás. Así que, hermanos, personal y humildemente creo que los hermanos bautistas fueron muy, pero muy valientes porque quisieron ser más precisos en este aspecto. Eso yo lo tengo por ciertísimo. Ahora bien, hermanos, sigue los cielos y la tierra. En el principio, ya lo vimos, en el comienzo de todas las cosas, en la inauguración, en el instante cero del tiempo, ya sabemos qué significa el verbo crear. Dios creó, ahora vienen los cielos y la tierra. Quiero hacer una aclaración, y hermanos, como estos temas han sido, son y serán sujetos a diferentes perspectivas, incluso dentro de la ortodoxia cristiana, incluso dentro de hermanos ortodoxos. Hay algunos hermanos, quiero advertirles, hay algunos hermanos, gente santa, seria en el Señor, que dicen que esa expresión los cielos y la tierra hacen referencia al resumen de lo que Dios hizo. Es decir, que en el versículo de Génesis 1:1, el Señor está diciendo, en el comienzo, todo lo que se creó en esos 6 días, simplemente es resumido en el versículo 1. Piensen esto es un ejercicio de pensar, no solamente de yo darle la información, sino de que pensemos. Si yo lo miro de esa manera, si yo miro Génesis 1:1 como el resumen de todo lo que pasó de ahí en adelante hasta el día sexto, entonces, si yo lo miro de esa manera, entonces es probable que yo entonces afirme lo que dijeron los hermanos presbiterianos. Todo fue creado de la nada. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto, hermanos? Espero que sí. Pero la realidad, hermanos, es que no creo que signifique eso. Creo que la expresión, y no los voy a enredar con esto, hermanos, porque aquí no estamos en clases de cosmología ni de ninguna de estas cosas, la expresión los cielos indica la creación del espacio en general. Recuerde, hermanos, antes de ese punto no existía nada.
A partir del instante cero, entonces, ya lo vamos a ver, existe el espacio y existe el tiempo. Y ya lo vamos a ver. Y también la materia. Espacio, tiempo, materia. Así que la expresión los cielos indica simplemente, en mi opinión, que Dios creó el espacio en general. Vamos a hablar ahora de la tierra, pero para que usted lo vea más o menos o lo trate de comprender en su mente, después de los cielos sigue y la tierra. Piense en los cielos como un lienzo en 3 dimensiones, totalmente vacío y totalmente oscuro, en el que a continuación Dios pone una masa cubierta de agua, vacía y sin forma. Esa es la idea mental que debemos hacernos cuando leemos en el principio Dios creó los cielos, el espacio sideral, vacío por completo y oscuro, y luego la tierra. Esa expresión la tierra hace referencia a la tierra, no como lo conocemos en la actualidad, sino como una masa sin forma y totalmente inundada. ¿Qué forma tenía? Si las fuerzas de la gravedad estaban, hermanos, no lo podemos decir. Pero piense de esa manera. No piense, y Dios creó los cielos y la tierra y ya estamos mirando ya la tierra hermosa. No, quizás usted, si usted estuviese en ese momento, hubiese estado en ese momento, usted hubiese visto todo negro en lo absoluto y quizás una bola o una masa totalmente cubierta de agua. Eso es todo lo que hubiésemos visto. Así que en el primer día Dios creó el espacio que estaba vacío, excepto por la tierra que iba a crear a continuación, y la tierra cubierta de agua, que fue el primer cuerpo celeste que habitó en ese espacio. Damos gracias al Señor por esta primera parte. Vamos a tener un descansito de 10 minutos y a continuación seguimos con la segunda parte.